Abra su Biblia en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 4. Versos del 7 al 10. Y dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Cuando nos humillamos delante del Señor, diciendo: no puedo, reconozco, Señor, que esto es tuyo, que no es mío, Él viene y nos levanta y nos exaltará para su gloria. Pueden sentarse. Santiago, que conocía de primera mano quién era su Dios, nos recomienda: acercaos a Dios, porque si nos acercamos a Dios, ¿qué sucede? Él se acerca a nosotros. Si nos alejamos, uno cree que nada sucede. El hombre piensa: no es, yo sigo siendo el mismo. Hermano, no seguimos siendo los mismos. Al hombre le pasa exactamente lo de una planta. A veces yo uso ese ejemplo. Si a estas plantas que están ahí, que les echan agüita jueves y domingo, hermana Juanita, ¿verdad? ¿Qué pasa si no le echamos agua? Se secan, se mueren. Igual nosotros, si nosotros dejamos de acercarnos a Dios y nos dedicamos solo a la fiesta, a hacer lo mío, y digo: no tengo tiempo, tarde o temprano usted siente menos deseos de orar, menos deseos de hablar con Dios. Ya no quiere leer la Biblia. Todos los periódicos se los puede leer y tiene tiempo, pero la Escritura no. Conocía a Santiago el secreto de cómo tener comunión íntima con Dios. Y esto se logra, hermano, solo a través de la oración, porque Él es el medio de comunicarse con Él. En oración lo adoramos, lo exaltamos, reconocemos lo que Él es en grandeza y poder. Porque usted no puede reconocer a ese Dios grande y poderoso si usted nunca le ha pedido un milagro y si usted nunca ha visto un milagro. Pero cuando usted ve los milagros y usted ve que Dios le responde, ¿cuál va a ser su relación con Dios? Que usted va a hablar siempre de un Dios poderoso. Aun cuando se va a encontrar gente que le dice, yo compartí el jueves con los hermanos que estaban en el culto, que ese jueves temprano me tocó conversar con un hombre que era ateo, ya un hombre de 80 y resto de años. Me dice: no me digas que voy a leer la Biblia. ¿Y vos crees en esas historias? Eso es mentira. Vea cómo si usted se encuentra gente, eso es una historia. ¿Vos crees en el arca de Noé? Le digo yo: claro, hasta apareció en un monte. Está ciego. ¿No te das cuenta que eso es un cuento? ¿Sabes lo que es? Hoy en día que se predica en todo lado, la televisión, y él me dijo que era católico. Pero imagínense un católico que no cree en nada. Y así, de repente nos encontramos gente, y de ahí es donde tenemos que estar firmes, porque el estar firme no es solo que me solté y cometí pecado. No, estar firme también en lo espiritual, porque de repente a alguien le puede quitar la fe.
Alguien le puede robar eso que usted dice. No, mi Dios es poderoso. Allá, si no quieren creer, no crea, pero yo sigo adelante. Y entonces uno le declara, bueno, ¿sabes lo que te va a suceder cuando mueras? ¿Para dónde vas? Ese dijo, no, yo voy para el polvo, voy a hacer polvo. Entonces no sé por qué dicen que uno se va al infierno. Imagínense, o sea, ellos tienen sus argumentos. Y entonces simplemente dice, ahora hago lo que me da la gana. Disfruto mi vida. Porque me muero. Y ya dije, me van a incinerar. Y me tiran ahí al viento. Yo creo que el cristiano que cree realmente en la Escritura, no debe nunca pensar en que lo incinere. Amén. Porque dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo me imagino que las tumbas se van a abrir. Usted sabe, el Señor podría resucitarlo, pero recogiendo el montón de ceniza que tiraron ahí. Rompecabezas. Sí, que no sabe uno dónde fue a parar. Pero ahí, mire, uno ve gente, cada uno con su gusto, con su deseo. Y yo tuve la ocasión de ir a celebrar un caso de un funeral donde el hombre, el muerto, había pedido que lo incineraran y lo llevaran al Pacífico y al Atlántico para tirar las cenizas. Y me invitaron a ir en avioneta y yo no quise ir. Le digo, Señor, aquí me tienes con vida, vengo. Que fuera la familia, me hicieron eso, ¿verdad? Él era aviador, era piloto y un hombre de mucho dinero, y el funeral fue tremendo, ¿verdad? Pero él tenía una hija cristiana y me decía, esta hija, bueno, dice, mi papá pidió eso, pero dice, yo soy bíblica, yo voy a esperar que si muero, que me entierren, porque yo quiero resucitar de la tierra. Y hoy en día hay mucha gente que está hablando de incinerarse. Yo no sé si lo están pensando porque sale más barato, pero me cuentan que no, como que anda parecido. Están cobrando, ¿no?, mucho por incinerar los cuerpos. Pero que el Señor nos muestre, y yo creo que si somos cristianos debemos esperar en la palabra. Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Y entonces mejor estar ahí. Así que nosotros en oración, cuando nos acercamos al Señor, le contamos los problemas, oramos, lloramos. Vea el caso ahora con el hermano Fernando. ¿Por qué llora? Llorar es la alegría, no porque está triste, sino alegre de sentirse con vida después de todo lo que pasó. Y qué hermoso y lindo oír ya todo lo que está haciendo. Yo en los últimos 8 días no había sabido nada, y por eso ayer anduve llamando y llamando, no podía comunicarme con la hermana Milenia, y hasta hoy lo logré. De aquí, en la iglesia, llamé cuando llegué, y bendito Dios que me encontré a Luisito, que estaba en la casa también, y el Señor se lo trajo para que nos testificara, porque ya no conocía nada de que había sucedido. Yo dije, bueno, puesto que no me volvieron a llamar, es porque está bien. Yo en mi corazón tenía paz, seguridad, pero qué lindo oírlo de su hijo, que ha estado ahí, pendiente, vivió todos los momentos de crisis de su padre, pero que hoy ya está disfrutando de la bendición del Señor. Así que, hermanos, si nos acercamos a Dios, Él, sin duda, se va a acercar a nosotros. Él nos va a mostrar cosas, nos va a hablar. Cuando menos se ora, menos ganas de orar tenemos. De él les decía que si nosotros en una planta no se atiende, no le la riegan con su agüita, usted empieza a ver que la planta se empieza a secar, que las hojas ya no se ven tan brillantes. Igual con uno.
si se aleja del Señor y pierde esa comunión de hablar con Dios. Porque recuerde que Dios es el mejor amigo nuestro. Amén. Y como mejor amigo yo tengo que contarle a Dios lo que me está pasando. Tengo que contarle, Señor, porque no les ha sucedido que a veces uno amanece muy alegre y está así con una fuerza, así se levanta rapidísimo, etcétera, etcétera. Y otras veces como amanece, como sin ganas, ¿verdad? Y como que no quiero. Y ahí es donde hay que darse cuenta, Señor, tengo que recurrir a ti, necesito. Y son unos minutitos de oración y hablar con el Señor, y que el Señor le da lo inyecta a uno en la palabra y usted coge de nuevo fuerzas. Así que hay que reconocer que no es nada fácil, hay que ser conscientes, no es nada fácil estar conectado con el Señor, porque a veces de repente uno se desconecta y empieza un montón de cosas y se le fue el día, y a veces llegamos a la cama y no hacemos un alto en el camino como para decir, Señor, mira, hoy no hemos conversado, ni te he contado mis problemas. Pero cuando tenemos problemas, entonces si usted ve, mucha gente busca al Señor solo cuando están en medio de los problemas. Y por eso vean predicadores que para muchos Dios es bombero, que es un apaguincendios, nada más. Si tengo problemas, busco de Dios. ¿Te he visto en la casa? Si hay un incendio, ¿a quién llamamos? A los bomberos, ¿verdad? Y para gente, más o menos, usa esa figura. Si tengo necesidad, me acerco a Dios. Pero si todo está bien, económicamente, estoy bien con el empleo, estoy bien con el trabajo, de repente como que Dios se quedó allá. Hermano, nunca deje de hablar con el Señor, esté bien o esté mal, porque lo necesitamos todo el tiempo. Esto se da porque nosotros como humanos tenemos un problema. En Mateo 26, verso 36, le voy a leer. Jesús había ido a orar, estaba ahí con sus discípulos y él les habló, les dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él acostumbraba a retirarse. El jueves hablamos de oración y estuvimos viendo que era increíble, hermano. Jesús se levantaba de madrugada o también se levantaba de día. Pero es interesante que nos leímos donde dice se levantaba muy temprano, todavía oscuro. Pero en otro de los evangelios dice, llegó a otro lado y se levantó y era de mañana. Y todos le seguían y la gente no quería que se fuera. En el otro pasaje eran los discípulos los que lo buscaban. Entonces él llegó a Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él se fue solo. Y hermanos, usted y yo tenemos que aprender a orar solos. Amén. Porque si decimos, no, si mi esposo no está, yo no voy a orar. Cuidado, conocí un caso donde empezaron así. Primero oraban juntos y eran así muy espirituales, ¿verdad? Porque juntos hacían todo. Pero llegó el día que el marido ya no quería orar con la esposa ahí. Tenían problemas, entonces no, oraba vos, yo no. Y él se empezó a ir, yo me voy a la sabana a pasear el perro. ¿Y sabe qué pasó? Al principio ella venía a la iglesia y después no volvió a la iglesia. No, si él no va, porque voy yo. No pasó mucho tiempo y se vino el divorcio. Porque se alejaron del Señor. Entonces, pequeñas cositas vienen, ¿verdad? Uno tiene que animar a la pareja
O si tiene alguien que ora, que están juntos, si ve, ¿por qué no quieres orar? No, yo tengo mi forma de orar. Y si usted ve que está orando, está bien. Pero si usted ve que ya ni toca la Biblia, ni lo ve, dedicarle tiempo para hablar con el Señor, cuidado porque puede estar en problemas. Bueno, Jesús nos enseñó, él oraba con los discípulos.